donde termina la historia, comienza el enigma. Bruce Lee murió el 20 de julio de 1973 en Hong Kong, con solo 32 años. Era el artista marcial más famoso del mundo y estaba en el punto más alto de su carrera. La versión oficial habló de una reacción a un analgésico, pero desde ese día comenzaron a aparecer detalles extraños, contradicciones y silencios. Décadas después, la muerte de Bruce Lee sigue rodeada de misterios. 1. El día de su muerte en Hong Kong. El 20 de julio de 1973 comenzó como un día normal para Bruce Lee en Hong Kong. Tenía 32 años y se encontraba en uno de los momentos más intensos de su carrera. Había terminado recientemente el rodaje de Enter the Dragon, la película que lo convertiría en una estrella mundial. Ese día tenía programadas varias reuniones relacionadas con nuevos proyectos cinematográficos. Personas cercanas aseguraron después que Lee estaba activo, concentrado y aparentemente en buen estado físico, aunque en los meses anteriores había mostrado señales de agotamiento debido al ritmo extremo de trabajo. Por la tarde, alrededor de las 2, Bruce Lee se reunió con el productor Raymond Chow en su apartamento. Los dos discutieron ideas para una nueva película titulada provisionalmente Game of Death. Durante varias horas revisaron conceptos, escenas de acción y posibles locaciones de rodaje. Chow declaró posteriormente que Lee parecía enérgico y motivado. No mencionó ningún síntoma preocupante durante ese encuentro. Cerca de las 4 de la tarde, ambos salieron del apartamento para continuar la reunión en otro lugar. El siguiente destino fue el apartamento de la actriz taiwanesa Betty Ting Pei, ubicado en Kowloon Tong. Según los testimonios recogidos posteriormente, la reunión tenía relación con el desarrollo de la nueva película. Lee, Chow y Ting Pei conversaron durante un tiempo sobre el proyecto y otros asuntos relacionados con la industria cinematográfica. Alrededor de las 7 de la tarde, Raymond Chow se retiró para asistir a una cena programada con ejecutivos del cine. Bruce Lee decidió permanecer en el apartamento de Ting Pei para seguir hablando de la película. De acuerdo con el relato de la actriz, poco después Bruce Lee comenzó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza. Ting Pei dijo que él parecía cansado y le pidió algo para aliviar el dolor. Entonces le ofreció una tableta de un analgésico llamado Equagesic, un medicamento que combinaba aspirina con un relajante muscular llamado Meprovamato. Era un fármaco común en ese momento para tratar dolores y tensión. Lee tomó la pastilla y, según el testimonio de Ting Pei, decidió acostarse a descansar en una habitación del apartamento. Horas más tarde, cuando intentó despertarlo, Bruce Lee no respondió. La actriz afirmó que inicialmente pensó que estaba profundamente dormido. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a preocuparse. Intentó despertarlo varias veces sin éxito. Finalmente llamó a Raymond Chow para informarle de la situación. Chow regresó rápidamente al apartamento. Cuando ambos comprobaron que Lee seguía inconsciente, decidieron llamar a un médico. Un médico cercano fue convocado al apartamento. Al examinar a Bruce Lee, el médico determinó que la situación era grave. Poco después, se tomó la decisión de trasladarlo al hospital Queen Elizabeth en Kowloon. Bruce Lee fue llevado de urgencia en ambulancia. Sin embargo, cuando llegó al hospital, los médicos ya no pudieron hacer nada. Fue declarado muerto esa misma noche. La noticia se extendió con rapidez por Hong Kong. En cuestión de horas, periodistas comenzaron a reunirse frente al hospital. Bruce Lee no era solo un actor. Para millones de personas representaba una figura revolucionaria en el cine de artes marciales. Su fama ya se había extendido por Asia y comenzaba a crecer en Occidente. La confirmación de su muerte provocó una reacción inmediata de incredulidad y conmoción. Poco después, se inició una investigación oficial para determinar la causa del fallecimiento. El informe preliminar indicó que Bruce Lee había muerto debido a un edema cerebral, una inflamación del cerebro causada por acumulación de líquido. Los médicos señalaron que la reacción podía estar relacionada con el medicamento que había tomado horas antes. Según esa conclusión inicial, su organismo habría reaccionado de manera extrema a uno de los componentes del analgésico. Sin embargo, desde el primer momento surgieron preguntas. Bruce Lee era conocido por su condición física extraordinaria. Durante años había entrenado de forma intensiva, desarrollando un sistema propio de combate llamado Jeet Kune Do. Su cuerpo estaba acostumbrado a esfuerzos físicos extremos. Para muchos observadores resultaba difícil aceptar que una sola tableta de un analgésico común pudiera provocar la muerte de una persona aparentemente tan saludable.
También comenzaron a surgir inconsistencias en los relatos de lo ocurrido dentro del apartamento. Algunos detalles cambiaron con el tiempo en las declaraciones públicas. Diferentes horarios fueron mencionados en entrevistas posteriores. Además, la presencia de Bruce Lee en el apartamento de Betty Tim Pei generó una intensa atención mediática. Durante los días siguientes, la prensa de Hong Kong publicó múltiples versiones sobre lo sucedido en esas últimas horas. Las autoridades realizaron una autopsia para obtener más información. El examen confirmó la presencia de edema cerebral. El cerebro de Bruce Lee presentaba una inflamación considerable en comparación con su tamaño normal. Los médicos concluyeron que esa condición había provocado la muerte. No se encontraron lesiones externas ni señales de violencia. Tampoco se detectaron drogas ilegales en su organismo. A pesar de la explicación médica, el caso no logró cerrar completamente las dudas. Bruce Lee había sufrido un episodio similar 2 meses antes, en mayo de 1973, durante una sesión de doblaje para Enter the Dragon. En esa ocasión también había experimentado convulsiones y pérdida de conciencia. Fue trasladado al hospital y logró recuperarse. Ese incidente previo generó nuevas preguntas cuando se conoció la causa oficial de su muerte. En los días posteriores, miles de personas comenzaron a reunirse en las calles de Hong Kong para rendir homenaje al actor. Su funeral se celebró primero en Hong Kong y posteriormente en Seattle, la ciudad donde había crecido en Estados Unidos. Multitudes acudieron para despedirse. La imagen de Bruce Lee dentro de su ataúd fue difundida por periódicos de todo el mundo. Mientras el público lloraba la pérdida de una figura que había redefinido el cine de artes marciales, la investigación oficial cerró el caso bajo la conclusión de muerte por reacción al medicamento. Pero para muchos observadores, esa explicación nunca resolvió completamente lo ocurrido en las horas finales dentro del apartamento de Kowloon Tong. Desde entonces, el último día de Bruce Lee permanece registrado como una secuencia de eventos claros en apariencia, pero rodeados por detalles que nunca quedaron completamente definidos. 2. El colapso misterioso 2 meses antes. El 10 de mayo de 1973, poco más de 2 meses antes de su muerte, Bruce Lee se encontraba en los estudios Golden Harvest en Hong Kong. Ese día estaba trabajando en el doblaje de algunas escenas de Enter the Dragon, la película que estaba destinada a presentarlo al público internacional. Durante horas permaneció en una pequeña sala de grabación, repitiendo líneas y revisando secuencias de combate. Los técnicos que estaban presentes recordaron más tarde que Lee parecía concentrado, aunque algunos mencionaron que se veía físicamente agotado. El ritmo de trabajo que mantenía en ese periodo era intenso. Bruce Lee estaba involucrado simultáneamente en varios proyectos. Supervisaba escenas de acción, revisaba guiones, entrenaba diariamente y también participaba en el proceso de edición de sus películas. Personas cercanas afirmaron después que dormía muy poco y que su dieta se había vuelto extremadamente estricta. Había reducido considerablemente su peso corporal en los meses anteriores, algo que algunos compañeros de trabajo habían notado. Durante la sesión de doblaje, Bruce Lee salió de la sala de grabación hacia el baño. Minutos después, quienes estaban cerca escucharon un ruido fuerte. Cuando entraron, lo encontraron en el suelo, inconsciente. Según los informes posteriores, Lee estaba teniendo convulsiones. Su respiración era irregular y su cuerpo presentaba señales de desorientación. El equipo del estudio reaccionó de inmediato y llamó a una ambulancia. Bruce Lee fue trasladado rápidamente al Hospital Baptist de Hong Kong. Durante el trayecto permaneció inconsciente. Los médicos que lo recibieron registraron que presentaba una temperatura corporal muy elevada y signos de inflamación cerebral. La situación generó preocupación inmediata entre el personal médico, ya que los síntomas podían indicar una condición neurológica grave. En el hospital, los doctores comenzaron una serie de exámenes para determinar qué había provocado el colapso. Durante varias horas, Bruce Lee permaneció bajo observación intensiva. Los informes médicos indicaron la presencia de edema cerebral, una inflamación del cerebro causada por acumulación de líquido. Esa condición era similar a la que más tarde sería señalada como causa de su muerte. Después de varias horas de tratamiento, Bruce Lee recuperó la conciencia. Cuando despertó, parecía confundido y desorientado. Los médicos le preguntaron sobre posibles medicamentos que hubiera tomado o sustancias que pudieran haber provocado la reacción. Lee respondió que no había consumido drogas ni medicamentos inusuales. Según el informe hospitalario, los análisis toxicológicos realizados en ese momento
Detectaron únicamente pequeñas cantidades de cannabis en su organismo. Ese detalle fue registrado en el informe médico oficial. Algunos médicos consideraron que el cannabis podía haber contribuido al episodio. Otros especialistas señalaron que la cantidad detectada era mínima y que no explicaba por sí sola la inflamación cerebral. Durante los días siguientes, Bruce Lee permaneció hospitalizado mientras se realizaban más estudios para descartar otras posibles causas. El caso comenzó a generar atención dentro de la industria cinematográfica local. Bruce Lee era la figura central de varias producciones en ese momento. Su repentina hospitalización provocó retrasos en algunos proyectos y despertó preocupación entre productores y directores. Sin embargo, el actor fue dado de alta después de unos días y regresó gradualmente a sus actividades normales. Públicamente, el incidente fue descrito como un problema de salud temporal causado por agotamiento. Algunos reportes señalaron que el calor extremo de Hong Kong durante esa época del año pudo haber influido en el colapso. Otros mencionaron que Lee había eliminado completamente las glándulas sudoríparas de sus axilas durante una cirugía estética anterior, lo que teóricamente podía afectar la regulación de su temperatura corporal. A pesar de esas explicaciones, varios médicos que revisaron el caso posteriormente señalaron que el episodio del 10 de mayo era inusual para una persona de su edad y condición física. Bruce Lee tenía apenas 32 años y mantenía una rutina de entrenamiento intensivo. Sus capacidades físicas eran consideradas extraordinarias, incluso entre atletas profesionales. La presencia de edema cerebral en ese momento levantó preguntas sobre si existía una condición médica subyacente que no había sido identificada. Después de salir del hospital, Bruce Lee retomó su trabajo. Continuó participando en reuniones de producción, entrenamientos y preparación de nuevas escenas para sus proyectos futuros. Personas cercanas afirmaron que parecía recuperado. Sin embargo, algunos colaboradores recordaron más tarde que su comportamiento en las semanas posteriores había cambiado ligeramente. Algunos dijeron que parecía más cansado de lo habitual. Otros mencionaron que hablaba con frecuencia sobre dolores de cabeza. Durante ese periodo, Lee también estaba trabajando en el desarrollo de Game of Death, una película que planeaba dirigir y protagonizar. El proyecto implicaba secuencias de combate complejas y requería largos periodos de preparación física. Al mismo tiempo, estaba involucrado en la promoción internacional de Enter the Dragon, que se preparaba para su estreno mundial. A pesar del episodio médico ocurrido en mayo, Bruce Lee continuó manteniendo un ritmo de trabajo intenso. No existen registros de que haya realizado revisiones médicas profundas después de salir del hospital. Tampoco se conocen informes que indiquen que los médicos hubieran identificado una enfermedad específica que explicara completamente el colapso. Cuando Bruce Lee murió el 20 de julio de 1973, los investigadores revisaron nuevamente los registros médicos del incidente ocurrido 2 meses antes. La similitud entre ambos episodios llamó la atención de varios especialistas. En los dos casos se había registrado inflamación cerebral. En ambos había ocurrido una pérdida repentina de conciencia. Sin embargo, la investigación oficial nunca estableció una relación directa entre los dos eventos. El colapso del 10 de mayo quedó registrado simplemente como un episodio médico aislado del cual Bruce Lee se había recuperado. Con el paso de los años, ese incidente previo comenzó a ser visto como una pieza importante dentro de la secuencia de eventos que precedieron a su muerte, un episodio ocurrido semanas antes que mostraba señales de un problema que nunca fue explicado completamente. 3. El analgésico que supuestamente lo mató. En las horas posteriores a la muerte de Bruce Lee, el 20 de julio de 1973, los médicos del Hospital Queen Elizabeth iniciaron los procedimientos habituales para determinar la causa exacta del fallecimiento. La noticia ya había comenzado a circular por Hong Kong, y la presión mediática era inmediata. Lee no era solo un actor reconocido en Asia. Su película Enter the Dragon estaba a punto de estrenarse internacionalmente, y su figura comenzaba a convertirse en un símbolo global del cine de artes marciales. La pregunta principal que enfrentaban las autoridades médicas era clara: ¿qué había provocado la muerte repentina de un hombre de 32 años conocido por su extraordinaria condición física? Durante la autopsia realizada poco después, los médicos observaron que el cerebro de Bruce Lee presentaba una inflamación significativa. El peso del cerebro había aumentado notablemente debido a la acumulación de líquido, una condición conocida como edema cerebral. Este tipo de inflamación puede provocar un aumento peligroso de la presión dentro del cráneo, afectando las funciones vitales del cuerpo.
El informe médico estableció que esa inflamación fue la causa directa de la muerte. Sin embargo, quedaba una cuestión fundamental: ¿qué había provocado ese edema cerebral? Para responder esa pregunta, los investigadores revisaron todos los detalles de las horas previas al colapso. En ese contexto, apareció el dato que rápidamente se convirtió en el centro de la explicación oficial. Según el testimonio de la actriz Betty Ting Pei, Bruce Lee había tomado una tableta del analgésico Equagesic poco antes de acostarse a descansar en su apartamento. Equagesic era un medicamento relativamente común en esa época. Se utilizaba para aliviar dolores musculares, tensiones y molestias físicas. El fármaco combinaba dos componentes principales. El primero era aspirina, un analgésico ampliamente utilizado para tratar el dolor y la inflamación. El segundo era meprovamato, un relajante muscular que también tenía efectos tranquilizantes. En muchos países, el medicamento se recetaba para aliviar dolores asociados con tensión muscular o estrés físico. Los investigadores decidieron analizar si alguno de esos componentes podía haber provocado una reacción fatal en el organismo de Bruce Lee. Durante la autopsia se detectaron trazas del medicamento en su sistema. Basándose en esa evidencia, los médicos comenzaron a considerar la posibilidad de una reacción de hipersensibilidad. Este tipo de reacción ocurre cuando el cuerpo responde de forma extrema a una sustancia que normalmente es tolerada por la mayoría de las personas. La conclusión oficial fue anunciada pocos días después. Según el informe del forense, Bruce Lee había muerto debido a un edema cerebral causado por una reacción alérgica a uno de los componentes del Equagesic. El documento describía la muerte como un caso de muerte por desventura, una clasificación utilizada cuando una persona fallece por una reacción inesperada a un medicamento u otra sustancia. La explicación fue aceptada oficialmente por las autoridades de Hong Kong. Sin embargo, desde el momento en que se hizo pública, comenzaron a aparecer dudas entre médicos, periodistas y seguidores del actor. Algunos especialistas señalaron que las reacciones alérgicas graves al meprovamato eran extremadamente raras. Además, Bruce Lee no tenía antecedentes conocidos de alergia a ese tipo de medicamentos. Otro detalle llamó la atención de quienes revisaron el caso. El edema cerebral detectado en la autopsia era considerable. Algunos médicos consideraron que una reacción alérgica a una sola tableta de Equagesic difícilmente podría provocar una inflamación tan severa en tan poco tiempo. Otros señalaron que, aunque la reacción fuera posible, era necesario considerar si existían otros factores médicos que hubieran contribuido a la condición. La discusión se intensificó cuando algunos informes recordaron el episodio ocurrido 2 meses antes, en mayo de 1973, cuando Bruce Lee también había sufrido un colapso asociado con inflamación cerebral. Ese incidente previo generó preguntas sobre si el actor ya presentaba una condición neurológica no diagnosticada. Sin embargo, la investigación oficial no encontró evidencia concluyente de una enfermedad preexistente. El papel del Equagesic continuó siendo el elemento central de la explicación oficial. Betty Ting Pei declaró que había ofrecido el medicamento cuando Bruce Lee se quejó de un dolor de cabeza. Según su testimonio, Lee tomó la tableta y poco después decidió acostarse a descansar. Horas más tarde, ya no respondía cuando intentaron despertarlo. Esa secuencia de eventos fue considerada suficiente para vincular el medicamento con el colapso fatal. A pesar de ello, algunos investigadores señalaron que no se había establecido con total certeza cuánto tiempo pasó entre la ingestión del analgésico y la pérdida de conciencia. Tampoco quedó completamente claro si Bruce Lee había consumido otros medicamentos o suplementos ese mismo día. El actor era conocido por experimentar con diferentes dietas y productos para mejorar su rendimiento físico. Durante los años posteriores, varios médicos revisaron el caso y ofrecieron interpretaciones diferentes sobre el papel del Equagesic. Algunos sostuvieron que la reacción al medicamento era una explicación posible, aunque poco común. Otros consideraron que la inflamación cerebral podía haber sido causada por múltiples factores combinados, incluyendo deshidratación, agotamiento físico o una condición neurológica previa. A pesar de esas discusiones, la versión oficial nunca fue modificada. El informe forense permaneció como el documento final del caso. Según ese informe, la muerte de Bruce Lee se debió a un edema cerebral causado por hipersensibilidad a un componente del analgésico Equagesic. Sin embargo, para muchas personas la explicación nunca resultó completamente satisfactoria. Bruce Lee era una figura conocida por su disciplina física extrema,
su salud aparentemente robusta y su entrenamiento constante. La idea de que una sola tableta de un analgésico relativamente común hubiera provocado su muerte repentina continuó generando dudas durante décadas. Con el paso del tiempo, el nombre del medicamento quedó permanentemente ligado al misterio de su fallecimiento. Cada vez que se revisa el caso, el Equagesic aparece como el elemento central de la explicación oficial, un pequeño comprimido mencionado en los informes médicos como la posible causa de la muerte de una de las figuras más influyentes del cine de artes marciales. 4. Las contradicciones en los testimonios. Desde el momento en que se confirmó la muerte de Bruce Lee la noche del 20 de julio de 1973, las autoridades comenzaron a reconstruir lo ocurrido durante sus últimas horas. Para hacerlo, dependían casi completamente de los testimonios de las personas que habían estado con él ese día. Entre ellas se encontraban el productor Raymond Chow y la actriz taiwanesa Betty Ting Pei. Ambos estuvieron presentes durante distintos momentos de la jornada. Sin embargo, a medida que sus declaraciones fueron apareciendo en la prensa y en los informes oficiales, comenzaron a notarse pequeñas diferencias que con el tiempo se volvieron objeto de atención. Raymond Chow fue una de las primeras personas en hablar públicamente sobre lo sucedido. Explicó que había pasado parte de la tarde con Bruce Lee revisando ideas para la película Game of Death. Según su versión, ambos llegaron al apartamento de Betty Ting Pei alrededor de las 4 de la tarde para continuar la conversación sobre el proyecto. Chow declaró que el ambiente era normal y que Lee parecía en buen estado físico durante la reunión. De acuerdo con su testimonio, alrededor de las 7 de la tarde se retiró del apartamento para asistir a una cena programada con ejecutivos del cine. Dijo que en ese momento Bruce Lee permanecía en el apartamento con Betty Ting Pei y que no había mostrado signos de enfermedad antes de su salida. Esa versión fue repetida en varias entrevistas posteriores. Sin embargo, la cronología exacta de los eventos comenzó a presentar variaciones en diferentes relatos. En algunas declaraciones, los horarios mencionados por Chow no coincidían completamente con los horarios descritos por Betty Ting Pei. La actriz afirmó que Bruce Lee había comenzado a quejarse de dolor de cabeza después de que el productor se retiró, pero la hora exacta en que eso ocurrió fue descrita de forma diferente en distintas entrevistas. Otro punto que generó preguntas fue el tiempo que pasó entre el momento en que Bruce Lee se acostó a descansar y el momento en que se intentó despertarlo. En un principio, Betty Ting Pei declaró que Lee había tomado el analgésico Equagesic y se había recostado para dormir unos minutos. Según su relato inicial, ella lo dejó descansar y más tarde intentó despertarlo cuando se acercaba la hora de salir a cenar. Sin embargo, en otras versiones posteriores, el intervalo de tiempo parecía más largo. Algunos reportes indicaban que habían pasado varias horas antes de que se intentara despertarlo. La diferencia entre esos tiempos llamó la atención de los investigadores, ya que determinar la duración exacta del periodo de inconsciencia podía ser importante para entender cómo se desarrolló el colapso. También existieron variaciones en la forma en que se describió el momento en que se solicitó ayuda médica. En algunos relatos, Betty Ting Pei afirmó que intentó despertar a Bruce Lee varias veces antes de llamar a Raymond Chow. En otras declaraciones se mencionó que el productor fue contactado casi inmediatamente cuando Lee dejó de responder. Las diferencias eran pequeñas, pero comenzaron a acumularse a medida que la historia era repetida en distintos medios. Cuando Raymond Chow regresó al apartamento, según ambos testimonios, Bruce Lee seguía inconsciente. Fue entonces cuando decidieron llamar a un médico local para que acudiera al lugar. Ese médico examinó brevemente al actor y recomendó trasladarlo al hospital. Sin embargo, el tiempo exacto entre la llegada del médico y el traslado al hospital también fue descrito de manera ligeramente diferente en algunos informes. Otro aspecto que generó atención fue la forma en que la noticia fue comunicada al público. En las primeras horas después de la muerte de Bruce Lee, algunos reportes iniciales publicados por la prensa indicaban que el actor había fallecido en su propia casa. Esa versión fue corregida poco después cuando se confirmó que el colapso había ocurrido en el apartamento de Betty Ting Pei. El cambio en la información inicial provocó un intenso interés mediático. En la Hong Kong de los años 70, Bruce Lee era una figura pública extremadamente conocida. La revelación de que había pasado sus últimas horas en el apartamento de una actriz generó una gran cantidad de especulación en los periódicos locales. Muchos medios comenzaron a buscar detalles adicionales sobre lo ocurrido dentro del apartamento durante esas horas.
Ante la creciente presión pública, tanto Raymond Chow como Betty Ting Pei ofrecieron más entrevistas en los días posteriores. En general, ambos mantuvieron la misma estructura básica de los hechos. Una reunión de trabajo por la tarde, el dolor de cabeza de Bruce Lee, la tableta de Quasic y el descanso que terminó en inconsciencia. Sin embargo, algunos detalles menores continuaron variando en diferentes declaraciones. Con el paso del tiempo, los investigadores señalaron que las pequeñas inconsistencias podían ser el resultado de la presión mediática y el impacto emocional del evento. La muerte de Bruce Lee ocurrió de forma repentina y generó una reacción internacional inmediata. Las personas involucradas fueron entrevistadas repetidamente por periodistas durante días. En ese contexto, variaciones menores en la memoria de los eventos no eran consideradas inusuales. A pesar de esa explicación, las contradicciones siguieron siendo mencionadas cada vez que se revisaba el caso. En particular, la falta de una cronología completamente precisa sobre las últimas horas del actor dejó espacios que nunca fueron aclarados con total certeza. Las autoridades de Hong Kong concluyeron la investigación sin considerar que esas inconsistencias cambiaran la causa oficial de la muerte. El informe final mantuvo la conclusión médica de edema cerebral causado por reacción al medicamento. Los testimonios de Raymond Chow y Betty Ting Pei fueron aceptados como una reconstrucción suficiente de lo ocurrido ese día. Sin embargo, para muchos observadores, las diferencias en los relatos dejaron una sensación persistente de ambigüedad. Las últimas horas de Bruce Lee dependían casi exclusivamente de los recuerdos de dos personas que estuvieron presentes en el apartamento. Con el paso de los años, esas versiones continuaron siendo citadas en libros, documentales y reportajes, cada uno intentando reconstruir una cronología que nunca quedó completamente definida. 5. Los rumores de presión de las tríadas. Durante los años en que Bruce Lee trabajó en Hong Kong, la industria cinematográfica local tenía una estructura compleja. A principios de la década de 1970, el cine de artes marciales estaba creciendo rápidamente y comenzaba a atraer grandes audiencias en Asia. Los estudios producían películas a gran velocidad y los actores principales se convertían en figuras extremadamente valiosas. Al mismo tiempo, diversos reportes periodísticos y testimonios posteriores señalaron que organizaciones criminales conocidas como tríadas mantenían cierta influencia dentro de partes de la industria del entretenimiento. Las tríadas habían existido en Hong Kong durante décadas. Originalmente surgieron como sociedades secretas en China, pero con el tiempo, algunas se transformaron en organizaciones criminales involucradas en distintas actividades ilegales. En la década de 1960 y 1970, varios investigadores y periodistas afirmaron que estas organizaciones intentaban influir en negocios que generaban grandes ingresos, incluyendo el cine, los clubes nocturnos y el sector musical. Cuando Bruce Lee regresó a Hong Kong a comienzos de los años 70, después de vivir muchos años en Estados Unidos, su llegada cambió rápidamente el panorama del cine local. Sus películas The Big Boss y Fist of Fury tuvieron un éxito comercial inmediato. Las salas de cine se llenaban y las ganancias superaban las expectativas de los productores. Lee no solo era el protagonista de sus películas, también participaba en la coreografía de las escenas de combate y tenía un control poco común sobre el desarrollo creativo de los proyectos. Ese nivel de control era inusual en la industria cinematográfica de Hong Kong en ese momento. Tradicionalmente, los actores seguían las decisiones de los productores y directores. Bruce Lee, en cambio, insistía en supervisar muchos aspectos de sus películas. Quería decidir cómo se filmaban las peleas, cómo se construían las historias y qué imagen proyectaba su personaje. Algunos reportes de la época indicaron que ese enfoque generó tensiones dentro de ciertos sectores del negocio. A lo largo de los años posteriores a su muerte, comenzaron a circular historias que sugerían que Bruce Lee había tenido conflictos con personas vinculadas a las tríadas. Según esos rumores, algunas organizaciones criminales intentaban presionar a actores y productores para participar en determinadas películas o aceptar ciertas condiciones de trabajo. Estas historias aparecieron en entrevistas, libros y reportajes publicados décadas después. Uno de los elementos mencionados con frecuencia era el rápido crecimiento de la fama de Bruce Lee. En poco tiempo se había convertido en el actor más reconocido del cine de artes marciales. Su presencia en una película garantizaba un gran éxito en taquilla. Algunos relatos posteriores afirmaban que ciertos grupos criminales querían participar en proyectos relacionados con él debido a las ganancias potenciales.
Sin embargo, la evidencia concreta sobre estos supuestos conflictos es limitada. Durante su vida, Bruce Lee no realizó declaraciones públicas sobre amenazas o presiones de organizaciones criminales. Tampoco existen documentos oficiales que indiquen que hubiera presentado denuncias ante la policía por este tipo de situaciones. A pesar de ello, varios miembros de la industria cinematográfica de Hong Kong mencionaron años después que las tríadas mantenían cierta presencia en el negocio del entretenimiento durante esa época. Algunos actores afirmaron en entrevistas posteriores que habían escuchado historias sobre intentos de intimidación dirigidos a productores o artistas que rechazaban ciertos acuerdos. Estas afirmaciones comenzaron a ser relacionadas con la muerte de Bruce Lee por algunos comentaristas. Según esas versiones, su posición independiente dentro de la industria podría haber generado conflictos con grupos que buscaban controlar parte del negocio. Sin embargo, estas ideas nunca fueron confirmadas por la investigación oficial realizada tras su fallecimiento. Las autoridades de Hong Kong que investigaron el caso se concentraron principalmente en las circunstancias médicas de la muerte. El informe forense concluyó que Bruce Lee había fallecido por un edema cerebral provocado por una reacción al medicamento Equagesic. No se encontraron señales de violencia ni evidencia de intervención externa en el apartamento donde ocurrió el colapso. Aún así, las historias sobre la influencia de las tríadas continuaron apareciendo en distintos relatos relacionados con la industria cinematográfica de ese periodo. Algunos escritores que investigaron la historia del cine de Hong Kong describieron un ambiente competitivo en el que circulaban grandes cantidades de dinero. En ese contexto, se mencionaba ocasionalmente la presencia de organizaciones criminales interesadas en participar en los beneficios generados por el sector. El rápido ascenso de Bruce Lee también había alterado el equilibrio dentro de la industria. Su estilo de combate en pantalla era diferente al de las estrellas anteriores. Sus películas tenían un tono más directo y un enfoque distinto en la coreografía de las peleas. Además, su identidad como actor chino criado parcialmente en Estados Unidos lo convertía en una figura única dentro del mercado internacional. Después de su muerte, el estreno de Enter the Dragon en agosto de 1973 transformó a Bruce Lee en una figura global. La película se convirtió en un éxito mundial y consolidó su imagen como uno de los artistas marciales más influyentes de la historia del cine. Ese éxito póstumo también amplificó el interés por todos los aspectos de su vida y su carrera. Dentro de ese interés, las historias sobre posibles presiones de las tríadas continuaron siendo mencionadas ocasionalmente en libros y documentales. Algunos investigadores del cine asiático señalaron que estas versiones formaban parte de un contexto más amplio relacionado con la historia del entretenimiento en Hong Kong durante esa época. Sin embargo, ninguna investigación oficial estableció una relación directa entre estas organizaciones y la muerte de Bruce Lee. Las autoridades no encontraron pruebas que indicaran que su fallecimiento estuviera vinculado a conflictos con grupos criminales. El caso fue cerrado oficialmente bajo la explicación médica presentada por el informe forense. A pesar de ello, los rumores sobre la presencia de las tríadas dentro de la industria cinematográfica permanecieron como parte del contexto en el que Bruce Lee desarrolló su carrera en Hong Kong, un entorno en el que el crecimiento económico del cine de artes marciales coincidía con historias persistentes sobre influencias externas que nunca quedaron completamente documentadas. 6. La llamada maldición de la familia Lee. 20 años después de la muerte de Bruce Lee, el nombre de la familia volvió a aparecer en titulares internacionales por otra tragedia inesperada. El 31 de marzo de 1993, su hijo Brandon Lee murió durante el rodaje de una película en Wilmington, Carolina del Norte, en Estados Unidos. La producción se titulaba The Crow, una historia oscura sobre un músico que regresa de la muerte para vengar su asesinato. Brandon Lee era el protagonista principal y el proyecto estaba destinado a consolidar definitivamente su carrera como actor de acción. Brandon Lee había crecido bajo la sombra de la figura de su padre. Cuando Bruce Lee murió en 1973, Brandon tenía apenas 8 años. Durante su juventud se trasladó a Estados Unidos junto con su familia y comenzó a estudiar actuación y artes marciales. A lo largo de la década de 1980, apareció en varias películas y series de televisión. Su estilo de combate recordaba al de su padre, pero también intentaba construir una identidad propia dentro del cine de acción. Para 1993, Brandon Lee tenía 28 años y estaba en pleno ascenso profesional.
The Crow representaba su primer papel protagonista en una gran producción destinada al mercado internacional. El rodaje avanzaba con normalidad durante varias semanas en diferentes locaciones de Carolina del Norte. Las escenas incluían secuencias de combate, efectos especiales y el uso de armas de utilería, algo común en producciones cinematográficas de ese tipo. La noche del 31 de marzo estaba programada una escena en la que el personaje de Brandon Lee debía entrar a un apartamento mientras otro personaje le disparaba con un revólver. Según el guión, el disparo debía simular un impacto fatal en el protagonista. Para lograr ese efecto se utilizaban armas reales modificadas para disparar cartuchos de fogueo. Este tipo de cartuchos produce una explosión y un destello, pero normalmente no contiene una bala sólida. Durante la filmación de la escena, el actor Michael Massey debía disparar el arma hacia Brandon Lee desde cierta distancia. En el momento en que se accionó el revólver, algo ocurrió de manera inesperada. Brandon Lee cayó al suelo, aparentemente siguiendo la coreografía del guión. Sin embargo, segundos después, el equipo de producción comenzó a notar que algo no estaba bien. El actor no se levantó como estaba previsto en la escena. Los miembros del equipo técnico se acercaron rápidamente y descubrieron que Brandon Lee estaba gravemente herido. Había recibido un impacto real en el abdomen. La producción se detuvo de inmediato y se llamó a una ambulancia. Brandon Lee fue trasladado al hospital New Hanover Regional Medical Center, donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante una cirugía de emergencia. A pesar de los esfuerzos médicos, Brandon Lee murió varias horas después. La noticia se difundió rápidamente por los medios internacionales. La muerte ocurrió exactamente 20 años después de la muerte de su padre, lo que generó una reacción inmediata de sorpresa entre periodistas y seguidores de la familia Lee. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo había ocurrido el accidente. El análisis del arma utilizada en la escena reveló un problema inesperado en el proceso de preparación de los cartuchos. Según el informe posterior, durante una prueba previa se había utilizado munición modificada que contenía balas reales sin pólvora. Una de esas balas quedó atascada dentro del cañón del revólver, sin que el equipo lo detectara. Cuando el arma fue cargada posteriormente con cartuchos de fogueo para la escena final, la explosión del disparo expulsó la bala atrapada dentro del cañón con suficiente fuerza para causar una herida mortal. El revólver había funcionado, en efecto, como si hubiera disparado munición real. El accidente fue descrito por los investigadores como una combinación de errores en el manejo del arma durante la producción. La investigación concluyó que no hubo intención criminal en lo ocurrido. El disparo fue clasificado oficialmente como un accidente causado por fallas en los procedimientos de seguridad. Sin embargo, la muerte de Brandon Lee generó un impacto profundo dentro de la industria cinematográfica. A partir de ese momento, muchas producciones comenzaron a revisar con mayor rigor las normas relacionadas con el uso de armas de utilería en los sets de filmación. La coincidencia entre la muerte de Bruce Lee en 1973 y la muerte de Brandon Lee 20 años después dio origen a una narrativa que comenzó a circular en los medios y entre el público. Algunos periodistas comenzaron a referirse a una supuesta maldición de la familia Lee. La idea se difundió rápidamente en artículos, programas de televisión y libros sobre la historia del cine de artes marciales. Sin embargo, no existe ninguna evidencia que respalde la existencia de una maldición real. Las investigaciones oficiales sobre ambas muertes señalaron causas completamente distintas. En el caso de Bruce Lee, el informe médico indicó una reacción al medicamento Equagesic que provocó edema cerebral. En el caso de Brandon Lee, el informe policial describió un accidente técnico relacionado con el manejo incorrecto de un arma de utilería. A pesar de estas conclusiones, la conexión simbólica entre ambos eventos continuó atrayendo la atención pública. Padre e hijo murieron de forma repentina cuando ambos estaban en momentos decisivos de sus carreras. Bruce Lee tenía 32 años y estaba a punto de convertirse en una estrella mundial. Brandon Lee tenía 28 y se preparaba para su primera gran producción internacional. El rodaje de The Crow fue suspendido temporalmente después del accidente. Con el consentimiento de la familia Lee, la película fue completada utilizando dobles de cuerpo y efectos visuales para terminar las escenas restantes del personaje. Cuando finalmente se estrenó en 1994, la película fue dedicada a la memoria de Brandon Lee. Con el paso de los años, la historia de las dos muertes continuó siendo mencionada cada vez que se recordaba la trayectoria de Bruce Lee.
La coincidencia temporal entre ambas tragedias reforzó la percepción pública de que la familia Lee estaba vinculada a una serie de eventos extraordinarios. Aunque las investigaciones oficiales siempre señalaron explicaciones concretas, la idea de una supuesta maldición se convirtió en parte del relato cultural que rodea la historia de la familia. 7. El legado y las preguntas que nunca se cerraron. Cuando Bruce Lee murió el 20 de julio de 1973, su carrera cinematográfica todavía estaba en pleno desarrollo. A los 32 años había logrado transformar el cine de artes marciales, pero su presencia internacional apenas comenzaba a consolidarse. La película Enter the Dragon, producida en colaboración con Warner Bros., aún no se había estrenado. Su lanzamiento estaba programado para agosto de ese mismo año. Nadie imaginaba que la película llegaría a los cines pocas semanas después de la muerte de su protagonista. El estreno mundial de Enter the Dragon ocurrió el 19 de agosto de 1973 en Los Ángeles. La película fue un éxito inmediato. Las escenas de combate, la velocidad de los movimientos de Bruce Lee y su presencia en pantalla captaron la atención del público internacional. En Estados Unidos y Europa, muchos espectadores veían por primera vez a un artista marcial chino protagonizando una gran producción cinematográfica. El impacto fue inmediato y el nombre de Bruce Lee comenzó a difundirse en todo el mundo. En Hong Kong, el éxito de la película también tuvo un efecto profundo. Las salas de cine se llenaban durante semanas y la figura de Lee se convirtió rápidamente en un símbolo cultural. Sus movimientos, su estilo de combate y su filosofía de entrenamiento comenzaron a ser estudiados por artistas marciales de distintos países. El sistema que había desarrollado, conocido como Jeet Kune Do, empezó a difundirse a través de alumnos y escuelas que habían entrenado con él. A medida que su fama crecía después de su muerte, también aumentaba el interés por entender las circunstancias de su fallecimiento. La investigación oficial había concluido que Bruce Lee murió debido a un edema cerebral provocado por una reacción al medicamento Equagesic. El informe fue aceptado por las autoridades de Hong Kong y el caso se cerró formalmente poco tiempo después. Sin embargo, para muchas personas la explicación médica no respondió completamente a todas las preguntas. Bruce Lee había demostrado durante años una condición física excepcional. Su entrenamiento incluía rutinas intensivas de fuerza, velocidad y resistencia. Además, dedicaba gran parte de su tiempo a estudiar nutrición, fisiología y métodos de preparación física. Su cuerpo era considerado una herramienta cuidadosamente entrenada para el combate y el movimiento. Ese contraste entre su condición física y la causa oficial de la muerte generó dudas persistentes entre seguidores, investigadores y periodistas. Algunos especialistas médicos revisaron el caso años después e intentaron analizar nuevamente los informes disponibles. La presencia de edema cerebral fue confirmada en la autopsia, pero las causas exactas que llevaron a esa condición continuaron siendo discutidas. También se analizaron nuevamente los eventos ocurridos durante los meses anteriores a su muerte. El colapso sufrido el 10 de mayo de 1973 en los estudios Golden Harvest fue considerado por algunos médicos como un posible indicio de que existía un problema previo no identificado. En ese episodio también se había registrado inflamación cerebral, aunque Bruce Lee logró recuperarse después de recibir tratamiento. Otro elemento que continuó generando atención fue la cronología de sus últimas horas en el apartamento de Betty Ting Pei. Los testimonios ofrecidos por las personas presentes permitieron reconstruir una secuencia general de eventos, pero algunos detalles nunca quedaron completamente definidos. Las variaciones menores en los horarios mencionados por distintos testigos fueron señaladas repetidamente en investigaciones posteriores. Con el paso del tiempo, la figura de Bruce Lee se transformó en algo más que un actor o un artista marcial. Para muchas personas representaba una combinación de disciplina física, pensamiento filosófico y desafío cultural. Sus entrevistas, notas personales y escritos comenzaron a ser recopilados y publicados en distintos libros. En ellos aparecían reflexiones sobre la naturaleza del combate, la adaptación al cambio y la importancia del autoconocimiento. Su influencia también se extendió a generaciones posteriores de actores y deportistas. Muchas figuras del cine de acción mencionaron haber estudiado sus movimientos y su forma de coreografiar las peleas. Las artes marciales mixtas, que comenzaron a popularizarse décadas después, también adoptaron ideas similares a las que Bruce Lee había expresado sobre la importancia de combinar diferentes estilos de combate.
A pesar de ese legado creciente, la muerte de Bruce Lee continuó siendo revisada periódicamente por investigadores y periodistas. Nuevas teorías médicas fueron propuestas en distintos momentos. Algunas sugerían posibles reacciones metabólicas, otras mencionaban problemas relacionados con la regulación del calor corporal. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis logró reemplazar oficialmente la conclusión del informe forense original. En Hong Kong, su tumba se encuentra en el cementerio Lakeview de Seattle, en Estados Unidos, la ciudad donde había pasado gran parte de su juventud. Cada año, visitantes de distintos países acuden a ese lugar para recordar su figura. En Hong Kong también existen estatuas y exhibiciones dedicadas a su vida y su carrera. El legado cultural de Bruce Lee continuó creciendo décadas después de su muerte. Sus películas siguen siendo estudiadas como parte de la evolución del cine de acción. Sus métodos de entrenamiento influyeron en atletas y practicantes de artes marciales en todo el mundo. Al mismo tiempo, la historia de su fallecimiento permanece asociada a una serie de preguntas que nunca fueron completamente resueltas. Los documentos oficiales describen una secuencia clara de eventos médicos. Sin embargo, la combinación de factores que rodearon su último día, el episodio previo de mayo de 1973 y las pequeñas inconsistencias en los relatos de las últimas horas mantienen abierta una discusión que ha persistido durante más de medio siglo. En ese espacio, entre los hechos documentados y las dudas que permanecen, la muerte de Bruce Lee sigue siendo uno de los episodios más analizados en la historia del cine de artes marciales. La muerte de Bruce Lee ocurrió hace más de medio siglo, pero muchos detalles de sus últimas horas siguen generando preguntas. Documentos, testimonios y reportes médicos existen, pero algunas piezas nunca encajaron completamente, dejando su historia marcada por un misterio que todavía permanece abierto.